Bienvenidos a Estrategia Televisión. Pegaso, no todo armas. Este título no puede ser más claro de lo que va este vídeo. A veces, y sobre todo por la dinámica, por supuesto, del canal, cuando hablamos de estrategia política, de estrategia nacional, siempre tenemos que terminar hablando de armas, porque, seamos claros, un país sin armas no tiene ningún tipo de peso y no tiene ningún tipo de defensa. Esto es así. Si tú no puedes decirle a cualquier otra nación, da exactamente igual si está cerca, si está lejos, si te cae mejor o si te cae peor, que tienes no solamente la determinación, sino también los recursos de defender tus intereses, realmente no vales para nada. Y en este aspecto vamos a hablar hoy de Pegaso. Pegaso, bueno, más o menos todos sabréis qué fue Pegaso, pero el que no, se lo resumo muy rápido. Pegaso fue una empresa española dedicada fundamentalmente al sector de automoción, la cual consiguió hitos realmente increíbles. Fue una de las principales empresas automovilísticas del mundo en su momento. Luego, posteriormente, se produjo en España un cambio de régimen, terminó el franquismo, empezó la democracia y el gobierno de Felipe González pues perdió Pegaso y al final Pegaso acabó en manos de Iveco, que es otra compañía que se dedica exactamente a lo mismo en Italia, y Pegaso pues ya ha desaparecido, ni se continuó sus líneas, ni sus fábricas, ni nada. ¿Pegaso qué significó para España? Pegaso se creó en un momento en el que España apostó por el desarrollo. Llega un momento en el cual en España el jefe de Estado, Francisco Franco, decide quitar del medio a los falangistas, que al final un falangista es un socialista pero en patriota, es decir, sin pactar con asesinos, etarras y demás, y puso a conservadores a dirigir el país. Y puso pues a los equivalentes en la época a los Ronald Reagan o a los Donald Trump actuales, es decir, conservadores que empezaron a cambiar la política económica de España. España empieza a crear muchísimas empresas y se produce un desarrollo económico bestial, que en apenas 15 años lleva a España a ser un país muy pobre, llegó a ser el más pobre de Europa, a convertirse, no sé si fue la octava o la novena potencia industrial del mundo. Con eso ya os podéis hacer una idea. Y Pegaso fue una de estas firmas referentes. ¿Y por qué hablamos de Pegaso en este vídeo? Porque al final está muy bien hablar de armas y es necesario hablar de carro de combate, de cazas, de portaaviones, de lo que queráis. Pero lo cierto es que todo eso existe porque existe una industria. Existe un componente industrial que dé validez a eso. Y os lo voy a explicar en este vídeo. No vamos a entrar porque no es un canal industrial, entonces no vamos a hablar y no vamos a entrar en todo lo que producía Pegaso. Pegaso fabricaba muchísimas cosas, no solo camiones. Pegaso incluso llegó a hacer pinitos en la aviación. Pegaso, por ejemplo, fabricaba también superdeportivos de lujo. Hoy en día los pocos que quedan, los pocos coches superdeportivos Pegasos que quedan, se venden por millones y millones de euros. Bueno, de hecho no se venden porque aquellos que los tienen, no quieren venderlo. Pero para que os hagáis una idea, uno de los modelos, yo no soy experto en coches, no sé exactamente cuál era, pero uno de los modelos que llegó a fabricar Pegaso fue el coche, el superdeportivo de lujo más rápido del mundo. Ni Lamborghini, ni Ferrari, ni Aston Martin, no. Fue un coche español, para que os hagáis una idea de la dimensión que tuvo Pegaso y de lo que llegó a ser Pegaso en su momento, más allá de la construcción de camiones, autobuses y demás, maquinaria industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Si miráis, por ejemplo, a Corea del Sur, que es un país que en mayor o menor medida todos admiramos, Corea del Sur básicamente fue una España 2.0. Simplemente después, Corea del Sur empezó ya a mediados de la década de los 70 a desarrollarse. Y Corea del Sur ha conseguido cosas muy importantes. Corea del Sur ha pasado de ser un país pobre. En 1974, Corea del Norte y Corea del Sur prácticamente era igual de pobre las dos. Hoy en día, Corea del Sur es muy rica y Corea del Norte sigue siendo pobre, o muy pobre. ¿Y dónde ha venido este cambio? Pues este cambio ha venido en las grandes corporaciones surcoreanas, que en el fondo no han hecho ni más ni menos que seguir esta tradición de gran empresa, por un lado casi familiar, pero por otro lado de un gran conglomerado industrial. Si vosotros miráis a Samsung, si vosotros miráis a Mitsubishi, si yo ahora mismo digo Samsung, pues todo lo que estáis viendo este vídeo, vais a pensar teléfonos móviles, lógico. Algunos incluso podéis más allá y decir, oye, televisiones, que mi televisor es Samsung. Y ya la repera, si me permitís esta palabra,
ya va a ser el que diga, oye, que Samsung también fabrica lavadoras. Pues sí, tenéis razón, pero solo es un pequeño porcentaje de lo que fabrica Samsung. Samsung fabrica carros de combate, Samsung fabrica buques, Samsung es una de las mayores compañías aseguradoras del mundo, como Mapfre, por ejemplo, para que os hagáis una idea. Samsung es una gran constructora, como por ejemplo puede ser Ferrovial. Eso es Samsung. Si yo digo Mitsubishi, todos vais a pensar, pues sí, el todoterreno ese Mitsubishi me gusta mucho. Hay mucho más allá de Mitsubishi en los coches. Uno de los principales bancos del mundo, si quitamos los bancos de la República Popular China, que son todos bancos públicos y estatales, no tienen mucho peso real en la banca, los principales bancos del mundo, el primero de Japón y no sé si el segundo o el tercero a nivel mundial, es de Mitsubishi. Mitsubishi es una de las principales constructoras navales del mundo. Fabrica cualquier barco. Mitsubishi fabrica helicópteros. Mitsubishi fabrica aviones. Por supuesto que Mitsubishi construye edificios. Es decir, Mitsubishi es un conglomerado industrial bestial. Bestial. Y esto es algo que tenemos que aprender de ellos, porque no vamos a tener una gran industria si no tenemos grandes empresas. Y tener grandes empresas nacionales es la clave de todo. En mayor o menor medida, y aunque tú juegas en un mercado y puede venir una empresa y comprar una parte tuya, igual que tú puedes ir a comprar una parte de otra empresa, la realidad de España, si miráis las principales empresas, no tenemos grandes empresas que potencien muchísimo. Todos admiramos a Amancio Ortega, es el típico ejemplo de cualquier persona con dos dedos de frente que apoye el capitalismo, lo tiene como ejemplo. Un tío que estaba llevando camisetas que cosía su madre y donde ha terminado. Pero Amancio Ortega, Inditex, crea muchísimo puesto de trabajo, pero ¿qué valor tiene Inditex? Yo os digo cuál es el valor de Inditex. El valor de Inditex es cero. Cero para la patria. ¿Crea puesto de trabajo? Sí. ¿Pero qué puesto de trabajo crea? Costureras, dependientas de tienda, con todo mi respeto, pero eso no hace crecer un país. Igual que los camareros no hacen crecer un país. Esto tengámoslo muy serio, muy presente, perdón, y seamos serios. El valor de Inditex, realmente desde un punto de vista estratégico, que es este canal, por eso se llama Estrategia Televisión, es cero. ¿Cuáles son las siguientes principales empresas del país? Iberdrola, que es una empresa que ¿qué hace? Proporcionarte electricidad. Es decir, es una empresa cuyo valor es cero, porque alguien te va a proporcionar electricidad. Estás dando un servicio a la gente. No tiene valor. Gas natural, cero. Repsol, cero. Las únicas empresas importantes por el sector, y son españolas entre muchas comillas, es fundamentalmente Banesto. Banesto. No tenemos otra. Banesto es la única. Y Banesto ha caído muchísimo desde que don Emilio Botín, que para descanse, dejó de dirigir el banco y se puso al frente del mismo la femi.nazi, eso lo hago así para que YouTube no censure el vídeo, de su hija, que se parece al padre más o menos lo mismo que un huevo o una castaña. De hecho, las acciones de Banesto con Emilio Botín valían 13 o 14 euros y ahora valen 3 euros y pico, 4 como mucho. Es decir, un desastre absoluto. Pero es la primera empresa seria que aporta un valor a la nación. Y es española y tiene su sede en Santander, pero tengamos muy claro que el 95-96% del capital de Banesto está en manos extranjeras. Ojo, esto tengámoslo presente. Y lo mismo pasa con el resto de los bancos, a excepción de la Caixa. Y la Caixa o CaixaBank prácticamente es un banco que fuera de España no pinta un pimiento, no tiene un gran peso. Entonces, ¿cuál es la realidad de la situación industrial o empresarial española? Pues la realidad es que tenemos tendencia al cero. Si en la década de los 60-70 tuvimos tendencia, bueno, no es que tuvimos, es que fuimos la octava o la novena potencia industrial del mundo, hoy en día, aparte que estaremos ya por el 20 y pico, 30 o 40, pues ya que no quiero ni mirarlo en el ranking para no tener un mal jueves, aparte de eso, realmente nosotros no tenemos grandes empresas que aporten un valor. Grandes empresas que sean capaces de generar algo, de aportar algo. No tenemos grandes empresas industriales, por ejemplo, como Bayer, por poner un ejemplo. No tenemos grandes empresas automotrices, porque SEAT no es nuestra y además SEAT pues es lo que es, vende coches de España y un poquito más por ahí y ya está. Por supuesto, perdimos Pegaso. No tenemos una gran industria. Ahora mismo, a efectos prácticos, somos un país
de parados y de camareros. España hay unos 5 millones de parados. No me mesáis paletos y vengáis aquí a leer los discursos de los ultraizquierdistas que presentan los telediarios de la 1, la 3, la 5 y todas, porque son todas cortadas por el mismo patrón, y vengáis a contar como trabajadores una persona que ha estado trabajando 2 días, un mes, y ya lo contamos como si fuese un trabajador indefinido, que es cómo se están manipulando los datos del paro con la complacencia de los terroristas de los medios de comunicación, terroristas mediáticos. Entonces, en esta realidad que os he plasmado a todos, madre mía, cómo estoy hoy, en esta realidad que os he plasmado a todos, debéis de ser capaces de ver la necesidad de tener unas industrias y unas empresas que aporten valor estratégico a la nación. Porque a partir de ahí viene todo. Si yo ahora mismo digo, por ejemplo, algo coreano o algo japonés, me da exactamente igual. El nuevo avión de combate invisible japonés, o el F-2 japonés, o un destructor japonés, lo fabrica Mitsubishi. Si yo os voy, por ejemplo, ahora mismo al Black Panther, al carro de combate coreano, lo fabrican empresas de Corea. ¿Sabéis quién le pone todos los sistemas? Samsung. Samsung pone todos los sistemas, todos los chips y demás de esos carros de combate, o del K9 Thunder, la pieza de artillería autopropulsada, cualquiera de ellos. Si yo ahora mismo os hablo y os digo, por ejemplo, pues no sé, los destructores japoneses, ¿sabéis quién los fabrica? Lo mismo que fabrican los coches en Japón. Exactamente lo mismo. Sin embargo, en España, si miráis las empresas que tenemos, Santa Bárbara no es nuestra porque pertenece a Estados Unidos. Navantia es pública, sigue siendo nuestra, algo es algo. Pero obviamente Navantia no está al nivel internacional. No por calidad, sino porque Navantia básicamente lo que produce son barcos militares. Indra, pues Indra sería el típico ejemplo de una empresa que crece en un país que está diseñado para que las empresas no crezcan. Si Indra, con todo lo que es capaz de hacer, con todo el desarrollo que es capaz de realizar, Indra tuviese un plan serio, estratégico a nivel nacional, Indra se ponía en un lustro, no te voy a decir a la altura de Lockheed Martin, porque Lockheed Martin, desde un punto de vista de negocio, tiene un volumen impresionante, porque obviamente tiene detrás a Washington, no tiene detrás a Madrid. Pero Indra se pondría como una de las principales empresas del mundo. Todo lo que consigue hacer Indra prácticamente sin nada es digno de admirar. Es digno de admirar. Por eso tenemos que pensar no solamente en carros de combate o en misiles antiaéreos, sino tenemos que pensar en que hay que cambiar todo nuestro sistema productivo y todo nuestro sistema tecnológico industrial. Y en algunos aspectos, no solamente cambiarlo, sino directamente crearlo, porque ahora mismo no lo tenemos. Si miráis las empresas españolas, a pesar de que nosotros somos una gran economía a nivel mundial, solo tenemos una empresa española cuya capitalización bursátil supera los 100.000 millones de euros, que es Inditex. Y es una empresa que se dedica a la moda, es decir, que no tiene un gran valor añadido. Porque, por ejemplo, Facebook, diréis, bueno, Facebook, Instagram pertenecen a lo mismo, al grupo Meta, diréis, sí, cuatro tontos, somos todos tontos, porque todos lo usamos, escribiendo en Facebook o en Instagram. ¿Eso tiene un valor? Eso exactamente no tiene un valor. Pero lo que sí tiene un valor es que detrás de esas empresas hay decenas de miles de trabajadores en puestos tecnológicos. Y eso sí que tiene un gran valor. Tú probablemente el uso que hagas de ella sea un uso pueril. No es un uso ni filosófico, ni industrial, ni nada. Es pueril. Pero lo que hay detrás que te permite a ti ese uso, eso sí que tiene un valor estratégico. Y esos puestos de trabajo son muy importantes y muy válidos. Si miráis las principales empresas españolas, son fundamentalmente Inditex, que no aporta un gran valor, y el resto son empresas que dan servicio, que dan suministro a la población. O la compañía de teléfonos, o la compañía energética. No hay ninguna empresa, o la que te da la gasolina al coche, no hay ninguna empresa que te aporte más allá de los productos fundamentales. Si te vas a México, que tiene una situación muy parecida, ¿cuál es la primera empresa de México? La de Carlos Slim. Y al final queda la televisión, los teléfonos móviles, Telmex, los servicios a la gente. Un país industrial y serio va mucho más allá de los servicios a la gente. Y ahí tenéis el grupo Samsung. Samsung construye
construye edificios, construye tecnología, construye microchips, tiene una aseguradora. Es decir, Samsung, aparte de dar un servicio general que todo el mundo necesita, como es la luz o el agua, es capaz de generar otra serie de recursos muy importantes, de tener un desarrollo real. España no tiene nada de eso. Compañías que fabriquen coches en España, cero. Y fuimos uno de los principales países automotrices del mundo, cero. Compañía que fabrica aviones en España, cero. Aunque es cierto que pertenecemos a Airbus. Pero compañías nacionales como tal, cero. Compañía que fabriquen buques, Navantia, militares. El resto de astilleros no llegan a fin de mes. No llegan a fin de mes. Compañías que fabriquen teléfonos, ordenadores, cero. Compañías que fabriquen microchips, cero. Hubo algo en Tres Cantos, en Madrid, que ya ni está siquiera, pero que oye, que está abandonado y para jugar a esto, a Airsoft, a lo mejor a alguno le viene muy bien. Yo no quiero dar idea ninguna, pero ahí lo dejo. Todas estas, las principales situaciones estratégicas de un país, las principales industrias nacionales, ahora mismo en España son 0 o 1, pero ninguna llega al aprobado, cuanto más al 10. Y eso en su momento Pegaso, que es la que he cogido como empresa de ejemplo, sí lo consiguió, sí lo logró hacer. Pegaso sí llegó ahí y Pegaso sí pudo desarrollar eso. Y luego al final, y ya hemos terminado el vídeo con esto, hay una historia que si queréis, porque no es competencia de este canal, pero la podéis buscar por internet y leerla. A Pegaso le surgió competencia, porque Pegaso era una empresa pública, pertenecía al Estado, su capital 100% era del Estado, que fue Barreiro, que Barreiro pues hacía lo mismo que Pegaso, pero puesto por un empresario por su propio dinero. ¿Qué significa eso? Pues eso significa el valor añadido o los multiplicadores de fuerza. En términos militares todos sabéis que es un multiplicador de fuerza. Pues realmente cuando nace Pegaso, también nace Barreiro. Es decir, hay un tío que dice, oye, pues si Pegaso está funcionando esto, yo voy a hacer algo parecido. Con mi método, con mi filosofía, con mi conocimiento, pero voy a hacer algo parecido. Y al final de eso, ¿quién se beneficia? El país. ¿Queréis ejemplo? Mitsubishi, Toyota, Samsung, LG. Al final nace una empresa y al lado nace otra que va a intentar hacer lo mismo que ella. Esto es como el fútbol. Hay un equipo muy bueno y va a haber otro equipo va a intentar ser también muy bueno para poder conseguirlo. Y de hecho, si os fijáis, y el fútbol es un ejemplo pueril pero muy práctico, todas las grandes ciudades de España, a excepción las 5 principales, tendríamos que irnos ya a Málaga, todas tienen 2 equipos de fútbol. El Real Madrid, el Atlético de Madrid. El Barcelona, el Español. El Valencia, el Levante. El Sevilla, el Betis. Siempre se crea un valor añadido a partir de un gran desarrollo. En España, Barreiro ya se existirán sus nietos, a los cuales deseo mucha vida y felicidad. De Pegaso ya sabemos que se ha quedado Iveco y que lo único que existen pues es la añoranza, no queda otra cosa. Y del resto, pues ahora mismo lo único que podemos producir son puestos de trabajo de camareros parados y aquellos que tienen estudios largándose de España. 400.000 jóvenes el último año fuera de España. 400.000 jóvenes el último año fuera de España. Estamos empezando a parecernos a ciertos países que están llenando de inmigrantes nuestra nación. Esta es la realidad, porque si eres ingeniero, te tiene mucha más cuenta irte del país que quedarte aquí a trabajar. Eso sí, si ves La Sexta o ves Telecinco y estás sirviendo copas, pues lo mismo a lo mejor te puede interesar quedarte a trabajar. Ahora, eso sí, al país interesar no le interesa mucho. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.